Naturaleza y desafíos para las posibilidades de la fundamentación para un mundo mejor. Las posibilidades de fundamentación de una carta humana compartida. Muchos son los encuentros y los proyectos y anuncios o declaraciones de alianzas en los últimos tiempos entre musulmanes y europeos bajo lemas como alianza de civilizaciones, diálogo de culturas, de religiones. Y estas iniciativas no fueron fruto de la casualidad, sino fue en respuesta a otras tesis como el choque de civilizaciones de Huntington y los atentados perpetrados por árabes y musulmanes en distintos sitios occidentales. Fueron inaugurados por el 11 de septiembre y llegando, por último, a los últimos atentados de París. Todas las partes que se interesan por esta violencia están de acuerdo en que estos fenómenos muestran la mala relación entre los musulmanes y Occidente, tanto si los autores provienen de países árabes, islámicos o hijos de la inmigración a Europa. Sin embargo, difieren respecto a las causas de esta mala relación. ¿Y quiénes son los responsables? ¿Los árabes, musulmanes o los occidentales? ¿O comparten la responsabilidad? Y los que culpan a los musulmanes, lo que cometen sus jóvenes contra del ser humano y contra de la civilización, lo han atribuido a dos razones. Una razón genuina y la otra accidental. Como dijo Huntington y otros, y tras estos acontecimientos de violencia horrenda, se dice que la violencia está en la naturaleza del Islam. Según el Corán y la tradición, el Islam no acepta el otro, el diferente, y le impone la inferioridad, la discriminación o la guerra. Han pasado tiempos que el Islam fue una religión tranquila, apacigua, porque su civilización era demasiado fuerte o era demasiado débil como para desatar guerras. Y ahora vuelve a desatar esta guerra a través del terrorismo o, como se conoce, la guerra asimétrica, tanto por la incapacidad de integrarse o el fracaso en concebir o entender el mundo moderno. Bernard Lewis no habla de esto, pero concluye al mismo resultado cuando dice que los árabes y los musulmanes sienten odio hacia la civilización occidental porque la culpan de golpear su civilización durante el colonialismo y, por otra parte, le culpan de su fracaso en dar alcance a los nuevos tiempos. Los que culpan a Occidente y le consideran responsable, en su mayoría son musulmanes, consideran que el colonialismo dejó unos efectos devastadores sobre los países. Los franceses en Argelia después de 1831 y los italianos en Libia en 1911 desataron guerras de limpieza contra los pueblos y después los occidentales dieron Palestina a los judíos. Y lo que hizo Bin Laden y Al-Qaeda, un acto terrorista, que es lo que se puede denominar la invasión iraquí a Irak y la destrucción del Estado, de la sociedad y causar la emergencia de Zarqawi y Daesh. La mayoría existe
otra aproximación o enfoque, un tercer enfoque, que habla de la responsabilidad compartida de todos los bandos y una compartida entre todos. Desde el bando europeo ha destacado especialmente los franceses, los españoles y la parte árabe, los saudíes, los catarís, los jordanos. Ahora, fuera del mundo árabe, los turcos también han sido muy activos. En esta iniciativa se mezcla los aspectos culturales, religiosos y lo político estratégico. Los que hacen prevalecer lo cultural y religioso se centran en que el Islam es una religión de una civilización, de diálogo, y intentan establecer una relación de diálogo renovada con las otras religiones, especialmente con el Vaticano, sin excluir otras entidades. Y también la gente de Omán. Hay quien considera que no habrá paz en el mundo si no hay paz entre las religiones. Esta paz solo llegará acordando los valores o solo con un consenso sobre los valores humanos supremos. Se constata que estos valores religiosos también coinciden con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las cartas de derechos humanos posteriores. Los que se centran en el aspecto político y estratégico señalan los intereses compartidos entre los árabes y Europa y los musulmanes y el mundo, y no olvidan la experiencia floreciente de la civilización andalusí, donde hubo distintas religiones y distintas etnias. La experiencia contemporánea está influenciada por las políticas del colonialismo y posteriormente de la Guerra Fría, y por eso ven que la cooperación, cuando se destaca la importancia de los intereses compartidos, esto nos lleva a la necesidad de resolver las cuestiones pendientes, como Palestina y la paz en Oriente Medio, y segundo, la necesidad de confrontar la violencia y el terrorismo a través de la acción conjunta y establecer buenos gobiernos en los países desestabilizados como Irak, Siria, Libia y Yemen. Ambas ideas, la primera y la segunda, llevan a una confrontación entre el Islam y el mundo o entre Europa y los árabes, sin ningún tipo de horizonte, salvo la continuidad de las guerras y la destrucción del ser humano y de la civilización. Los que creen que el Islam es la sustancia del problema o el fundamento del problema, no hay que olvidar que los musulmanes, el Islam, suma un importante porcentaje y en el mundo, y en caso de explotar esta confrontación, significará una destrucción para todos. Y esto también puede conducir a llevar a los jóvenes musulmanes que viven como minorías en Occidente, que puedan causar daño a estos entornos donde viven. Como si siguieran esta lógica de volviendo al tema de los intereses comunes o compartidos. Esto se visualiza en la economía, las relaciones. Sí, con la Nafitarjama. Y por último, a través de las instituciones internacionales, en sus distintas agencias, en sus aspectos culturales, humanitarios. Y por último, a través de una vida compartida.
a través de una presencia árabe islámica en Europa y en América, y la diversidad y pluralismo religioso y cultural presente históricamente en los países árabes e islámicos y que se ha ahondado en los tiempos modernos. En los países del Golfo, por ejemplo, hay 220 nacionalidades diferentes, además de la presencia árabe. Por causa de la violencia desatada desde hace 2 décadas, han emergido estas teorías de la separación entre los árabes y Europa, entre el Islam y Occidente, y tiene aproximaciones devastadoras, mientras millones de árabes y musulmanes fluyen hacia Europa, las Américas y Australia para asentarse en estos países. Al mismo tiempo, hijos de las comunidades islámicas y árabes se revueltan contra estas tierras que las han acogido, causando daño o dirigiéndose a países como Irak o Siria. Y también se intenta impedir el regreso de estos que han emigrado a Oriente Medio candente. Y para impedir también que continúen los atentados suicidas y impedir la destrucción de la convivencia de la civilización en los países occidentales, sin prestar atención a otras políticas de separación en los propios países árabes. Los países del Golfo y los países árabes que todavía disfrutan de cierta estabilidad, se erigen políticas de seguridad para impedir la entrada de los refugiados procedentes de países inestables. Y también controla a los árabes que viven en estos países. Y no lo hace solo los países del Golfo, sino también lo hace Túnez para impedir el acceso desde Libia o elementos de Daesh, por ejemplo. Y también lo hacen otros países árabes para impedir la llegada de los refugiados sirios, ya que su cifra ha alcanzado casi 5 millones solo en el año 2015. ¿Cuáles son los obstáculos y los desafíos? Que es, después de esta introducción larga, ¿cuáles son los obstáculos que impiden la realización de este humano compartido o este común humano? El primer obstáculo, es la implosión del Islam, la explosión por dentro del Islam. Y digo, ¿por qué ha explotado el Islam? Aquí tengo una ponencia muy larga, no podré resumir, tal vez puedan verlo en un libro que voy a publicar. El Islam ha explotado en nuestras casas, nuestras tierras, pero la fragmentación de la explosión ha superado o ha alcanzado otros lugares. Se ha producido un cisma dentro del Islam suní, más que en el Islam chií. El Islam chií se ha aglutinado en un estado religioso bajo un dirigente, y por eso los rusos, los americanos pueden negociar con el jefe supremo. Bien, y ahora, como no tenemos un negociador árabe para negociar con los iraníes, Irán prefiere ejercer la subversión en los países árabes. Tenemos otro estado religioso, que es Israel, y también que tiene unos orígenes religiosos, pero el mundo nunca ha considerado a Israel terrorista, no por simpatía con el sionismo, porque siempre ha estado rodeada con Palestina, y mientras no termine el asunto palestino, todavía el mundo está esperando a través de la ONU llegar a una solución justa y global para la cuestión palestina. Esto no hay forma para controlar este cisma en el mundo suní
y impedir su ampliación en el mundo o su extensión al mundo, tal como lo vemos a diario. ¿Por qué? Porque es un Islam gigantesco. Somos casi 1.000 millones, 500 millones de habitantes en el mundo. Por otra parte, este cisma suní tiene un objetivo, que es la constitución del Estado Islámico. Es un Estado religioso, pero mucho peor que el Estado religioso en Irán y en Israel. ¿Y por qué? Porque no tiene fronteras. Sus, sus fronteras, por lo menos, son las fronteras del Islam suní. Y por eso sabotea no solo la comunidad internacional, sino el sistema mundial. Algunos exageran, pero lo que sucede es difícil de ser incluso contemplado con cierta exageración. Y esto es un gran obstáculo para lo común humano. Cuando decenas de países están bajo las consecuencias de este cisma y que atrae a muchos jóvenes hacia Siria e Irak, ¿cómo podemos los, en base a la correlación, este Estado islámico, este Estado religioso, que no ha sido posible instaurarlo en un país suní grande o mediano. La lucha es continua entre los árabes o los musulmanes, por una parte, contra este cisma y con la participación del mundo entero. El mundo ha tardado en participar porque Al-Qaeda, con su ataque contra Estados Unidos el 11 de septiembre, era una señal. Y es un fenómeno peligrosísimo, no solo por sus prácticas atroces, que son suficientes para demandar una confrontación hacia estos movimientos. También nos preguntamos cuáles son los valores que proclaman para poder negociar con ellos. Ellos no proclaman ni fronteras, ni régimen mundial o sistema mundial, ni siquiera respetan los valores clásicos del Islam, que es impedir la muerte, y por eso es algo tremendamente peligroso en nuestro camino hacia un mundo mejor o una sociedad donde los musulmanes formen parte del mundo, parte actora y participante, además de ser una parte intrínseca de este mundo y en el desarrollo de su sistema. Segundo factor, aparte del cisma del Islam suní, es el ascenso de la derecha política y religiosa en los mundos europeos y americanos. Tengo un libro que tal vez lo conozcan todos, bajo el título Politics of Religion. Es del autor Hubbard. Estudia la política religiosa de Estados Unidos en los últimos 40 años y la India también. Y otro tercer país es Egipto. Y el autor dice que los sistemas democráticos en los últimos 40 años, incluso el sistema o régimen de Indira Gandhi, intentaba captar los votos para seducir a la derecha hindú. Y en Estados Unidos, la derecha norteamericana, incluso el Partido Demócrata, el autor habla de políticas en concreto. Esta derecha no ha ascendido así simplemente por cuestiones económicas. También en su ascenso tuvo un papel
este regreso de la religión y los sistemas democráticos han intentado seducir, entonces, como hemos dicho, a su electorado a través de la religión. Me está diciendo que tengo 5 minutos. El obstáculo, el otro obstáculo es la lucha internacional. No podemos, o el conflicto internacional, no podemos decir que hemos vuelto a la Guerra Fría, pero existe un conflicto mundial entre Estados Unidos y China y Rusia, por otra parte. Y Rusia ejerce unas políticas agresivas. Sin embargo, China tiene un conflicto mucho más importante con Estados Unidos y el mundo occidental a través de la nueva ruta de la seda que divide el mundo en dos partes y descarta por completo los árabes, los europeos e incluso los americanos. Existe una lucha feroz, multidimensional, y este conflicto se puede explicar de forma identitaria, pero también económica. Son obstáculos que impiden lograr lo común humano o lo compartido humano o la carta humana compartida. Acabaré hablando, acabaré diciendo que los musulmanes, y tal vez eso puede extrañarle a alguien, entre los árabes y los musulmanes aquí en la sala, yo considero que los musulmanes hoy no están capacitados para negociar y actuar por una carta humana común. Nosotros formamos parte, queramos o no, del sistema mundial y de la comunidad internacional. Y esta carta humana compartida está por encima de todo esto. Y esto es lo que puede desarrollar este sistema mundial que no ha evolucionado ni en los tiempos de la Guerra Fría ni actualmente. Y este orden mundial, este orden con raíces occidentales, aunque tiene sus valores humanos supremos, se puede, sin estos problemas y estos obstáculos que sufren especialmente los árabes y que sufren enormemente, de forma que les incapacite, tanto desde el punto de vista de los valores, les impide ser actores eficaces en este orden mundial. Y yo considero que estos factores se pueden resumir en tres cuestiones. La primera cuestión: esta separación que constatamos ahora, y el ejemplo más destacado, esta implosión o explosión del Islam, no es nuevo. Recordamos lo que ha teorizado Huntington en su libro El choque de civilizaciones, y fue contestado por muchos europeos y por muchos americanos. Pero hay una cantidad enorme de libros islámicos que dicen que los valores del mundo son valores occidentales. Hay 20 o 30 estudios, además de centenares de ensayos y artículos sobre las injusticias que afectan al mundo musulmán por este orden mundial. Se han sacado a sí mismos. Consideran que la modernidad es superficial, y los que contestaron eran izquierdistas o panarabistas, y dijeron que el orden mundial actual muestra que la comunidad internacional y el orden mundial y estos principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Y sabe lo que ha pasado? Y esto es otro obstáculo, aparte de Huntington. Somos la única nación, y desde los años 70, que redactamos declaraciones
universales de derechos humanos, una versión musulmana y en contra de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nadie pensó en redactar una declaración islámica de derechos humanos. No todos son musulmanes, o islamistas, perdón. Los islamistas se han interesado por otra cosa, escribir constituciones para el Estado islamista. Un grupo, son un grupo que esta pertenencia mundial y este orden mundial y sus grandes valores es un producto occidental y por tanto tenemos nuestras propias declaraciones, nuestra propia civilización con sus valores específicos y esta especificidad se ahondó en los 60 y los 70 hasta los 90 y llegó a decir que la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tiene apoyos entre esta gente. Son dos grupos. Hay quien dice estamos en contra del derecho natural y otros, una minoría, dicen no. La Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta de Naciones Unidas no podemos adoptarlos. ¿Por qué? Porque mide al mundo por un doble rasero. La mejor prueba, Palestina. ¿Por qué no el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino? Así que tienen una doble vara de medir, como se considera. Segunda cuestión es lo primero para ser capacitados. Es la reforma religiosa. Hacer hincapié sobre dos cosas sobre las que hay que trabajar. Se está haciendo, pero todavía no es lo suficientemente fuerte ni convincente por parte de intelectuales y políticos. Esta cuestión de la reforma religiosa, no en sentido protestante en contra de los católicos, no. ¿Cómo podemos hacer que la religión sea tranquila o apaciguar la religión? Porque hubo un fracaso y implosionó o explosionó esta religión. Entonces, ¿cómo podemos volver a apaciguar la religión y trabajar sobre estos valores humanos que decimos que están en el Islam, pero están ausentes? Ya no están, no vemos estos valores. Hubo distintos enfoques como pretender una reforma religiosa. Hubo revoluciones religiosas incluso en Occidente, el protestantismo, en el budismo. Hubo casi 1 millón de muertos en Burma y en la India. Uno de los fundadores me dijo que no hemos ganado nada de quedarnos en la India. Esta revolución se produjo en todos los sitios, pero las sociedades fuertes han podido controlarlo. Pero nuestros países, nuestros estados, no han podido controlar esta revolución porque son estados débiles, que no son democráticos, no tienen apoyo de masas y si queremos pensar en una carta humana, debemos alejar este factor religioso. ¿Cómo lo hacemos? La segunda cuestión que debe estar presente, además de la cuestión de la gestión de la religión, la segunda cuestión es
dejar de manipular los conceptos. Nunca el Islam suní era era una religión de Estado, una religión y Estado al mismo tiempo. La gestión de la cosa pública nada tiene que ver con la religión. Y este valor tiene que convertirse en un valor aceptado por los musulmanes, que sea posible un gobierno bueno, democrático, que puedas ser actor en este gobierno y por tanto no aspiras a un Estado religioso imposible como lo hace Daesh. Esto se ha fundamentado en una acción de 40 o 50 años en lo que nos está repitiendo de que el Islam es Estado y religión y es preciso sacar la religión del Estado. Y el califato no fue un concepto religioso, fue una necesidad funcional. Cuando dicen que están contestando a los chiíes que consideran la imama o el liderazgo como una obligación religiosa. Ahora, ¿cómo podemos, para que haya estados que gestionen la cosa pública y cómo podemos establecer buenos gobiernos si tenemos la religión dentro del Estado? Es preciso sacar la religión del Estado para que podamos pensar más allá y considerarnos que somos seres humanos y pertenecemos al mundo de los humanos. La última de estas condiciones es empezar inmediatamente a trabajar conjuntamente y junto con nuestros amigos en Europa, en el mundo occidental, en redactar cartas en distintos ámbitos y que confluyan todas estas declaraciones en la Declaración Universal. El rey Abdallah ibn Abdulaziz en 1997 declaró o anunció una iniciativa del diálogo de religiones y también intercambiar reconocimiento con otras culturas y otras religiones. Existe también la declaración de Kalima Sawa en Amán, 2008, está la declaración del Azhar en el 2011 y las 4 libertades para todos los humanos y que Al-Azhar considera que son valores humanos que también son valores del Islam. Y por último, hemos trabajado en Beirut sobre una declaración, y esto es relativamente fácil. En el Líbano hemos trabajado sobre una declaración de Beirut de las libertades religiosas. Creo que estos esfuerzos de intelectuales comprometidos con esta religión y con esta cultura humana amplia, que tiene puntos de debilidad y tiene también muchas prácticas estratégicas que nos pueda dañar. Pero si no participamos, si no somos actores y si no consideramos que nuestros valores son los valores del mundo, ¿cómo podemos combatir la injusticia? Cuando estamos capacitándonos para participar en el orden mundial y llegar a la Carta común, estaremos trabajando para luchar contra los integrismos y este aislamiento que se nos quiere imponer por la violencia interna y los aviones bombardeos. Somos personas y tenemos derechos y obligaciones. Y las políticas internacionales actuales no ayudan. Luchar ahora por la humanidad del ser humano y por la participación del musulmán, igual que los otros, en el orden mundial y en su cultura. Y puedes caer en el intento por los principios de la justicia y detener la violencia. Esto es mucho mejor que caer ante Daesh. Y en el Corán dice,
algo parecido, que lo que realmente es útil siempre permanece.